Saludos a todos los que una vez más se han conectado al estudio semanal que damos de la palabra del Señor. Qué bendición y qué privilegio poder estar unidos virtualmente para vernos en el espejo de la palabra y aprender de los principios del reino de Dios. Y pues como de costumbre comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias por este honor. Te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes en este día de separar estos minutos para vernos en el espejo de tu santa y bendita palabra. Te pedimos que una vez más ministres a nuestras vidas de una forma íntima, individual y personal, y que seas propicio a todas y cada una de las necesidades que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor, por concedernos este honor, este privilegio en este día. En el nombre maravilloso de Jesucristo, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Y hoy, con el favor del Señor, pues vamos a estar culminando con este estudio del mensaje a la iglesia de Pérgamo, que como hemos considerado en las pasadas semanas, es la tercera iglesia del Asia Menor, a la cual el Señor Jesucristo le escribe una carta por medio del apóstol Juan, que está desterrado en la isla de Patmos, que vemos ahí en este mapa. Y comenzamos hablando de un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Seguimos en el capítulo 2 de Apocalipsis y en esta ocasión nos ocupa el verso 17, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. De nuevo encontramos la misma fórmula que introduce esta sección final. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, preste atención. El que tiene oído, esté muy atento de lo que representa, lo que significa esta expresión, esta frase. ¿Atento a qué? A lo que el Espíritu tiene que decirle en esta temporada, en este tiempo final, en este momento histórico que nos ha tocado vivir. El Espíritu tiene una palabra para cada una de las partes que componemos y formamos la iglesia de Jesucristo. Recordemos, amados, que somos piedras vivas. Recordemos que la iglesia no es un edificio material, sino un cuerpo, una familia, una congregación espiritual. Y en este tiempo, como en todos los tiempos históricos que nos ha tocado vivir como iglesia, el Espíritu de Dios tiene unas instrucciones, tiene unas observaciones que darle a su amada iglesia. Es un llamamiento a escuchar la voz del Señor, pero también puede ser entendido como un reproche, una reprensión a aquellos que teniendo oídos no quieren oír la voz del Señor. Y lamentablemente, ¿cuántos cristianos hay que se llaman creyentes, que se llaman cristianos, que no leen ni estudian la Biblia? A pesar de que en tantos lugares la Biblia nos dice que debemos estudiarla, considerarla, memorizarla, aplicarla a cada una de nuestras vidas. Muchos creyentes, muchos que se llaman cristianos, no tienen ni la disciplina, ni les nace el deseo tan siquiera de leer y estudiar la palabra de Dios, ni tan siquiera un verso al día.
Es la triste realidad de muchos llamados cristianos. Luego viene la recompensa y dice así: para el que venciere hay una recompensa. Siempre hay un premio para aquel que se esfuerza, para aquel que es sumiso al deseo del Espíritu. Que, como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Son recompensas únicas y exclusivas para los que componen el cuerpo de Cristo, los creyentes. Y miren qué interesante, se le promete en primer lugar darle a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consistía esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Éxodo capítulo 16, versos 14 y 15. Por lo tanto, cuando nos habla de maná, nos está hablando de sustento, nos está hablando de alimento, de lo que nos nutre, de lo que nos sostiene. Y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. El contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Y por supuesto, el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo, como se presenta en Juan capítulo 6, 31 al 35. Jesucristo personalmente se presentó como el pan que había descendido del cielo, el alimento que nosotros necesitamos para obtener vida y vida en abundancia, vida eterna. Y en cuanto a qué es un maná escondido, quizá debemos pensar en una relación personal e íntima con él, algo que el mundo no ve y mucho menos entiende. Y en segundo lugar, el Señor les hace otra promesa. Le habla del maná escondido y ahora les dice: y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Acerca de esto han surgido un buen número de interpretaciones. Vamos a ver por lo menos 4 en este estudio de hoy. Número 1, se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos. Esta llevaba en sí ciertas distinciones y ciertos privilegios. Número 2, también se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba inscrito el nombre de la persona absuelta. Bien interesante esto. Número 3, se dice que en las cortes de justicia, escuche esto bien, se utilizaban pequeñas piedras para señalar distintos veredictos. Una piedra negra o una piedra oscura era señal de que el reo era condenado, mientras que una piedrecita blanca o clara era indicación de absolución. Número 4, la piedra blanca también era símbolo de amistad. La piedra se quebraba en 2 pedazos y cada uno de los 2 amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión y comunión permanentes. Bien interesante. En todos los casos parece ser una señal de privilegio
y de favor especial. Y notemos también que la persona tendría un nombre nuevo, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba. Y de hecho los nombres no se tomaban al azar, sino que se analizaban, se estudiaban, porque de acuerdo al significado del nombre se proyectaba el destino que tendría ese niño, esa criatura recién nacida en su vida. Y no solo como una característica distintiva, sino como la suma de un todo. El nombre equivalía a la personalidad entera. Y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad. Disfrutaría de una nueva naturaleza. Qué maravilloso y qué extraordinario. Y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien cuando le escribió a los Colosenses en el capítulo 3, verso 3 al 4, y dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y déjeme darle para atrás. Dice, porque habéis muerto. Ahí se está refiriendo a aquella expresión que en repetidas ocasiones también hace el apóstol Pablo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A eso es que se está refiriendo. Por otro lado, esto nos habla también de la intimidad y comunión entrañable que el Señor tiene con cada uno de sus hijos. Él nos trata de una forma íntima y personal que el mundo desconoce. Una ilustración nos puede ayudar a entender esto. Un día escuché a una mujer pronunciar el nombre de una persona a la que yo no conocía. Más tarde me di cuenta que se estaba refiriendo a su marido, al que sí conozco ya por varios años, pero lo hizo con el nombre que habitualmente empleaba en su trato íntimo con él, nombre con el cual yo no estaba familiarizado. Interesante. Y esto es algo muy común en todos los matrimonios y en todas las parejas. La persona, el cónyuge, el, el novio o el esposo, la esposa, tiene un nombre propio que fue asignado por sus padres y tiene un nombre íntimo que lo distingue por su cónyuge. Su cónyuge le asigna otro nombre de cariño y en el cual también pues se manifiesta la relación de intimidad con esa persona. Eso es así. Bueno, llegamos a las conclusiones finales de este estudio que hemos estado considerando en las pasadas semanas. Dios nos ha estado hablando, ministrando de una forma gloriosa, maravillosa. Todos estos estudios estarán apareciendo en nuestro canal de YouTube para beneficio de todos aquellos que quieran volver a considerarlos y aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlos y escucharlos, los puedan ver y los puedan disfrutar. De la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Eso es una de las conclusiones que llegamos al finalizar este estudio del mensaje a la iglesia de Pérgamo.
nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo, esto es bien interesante y bien importante, no valida ni justifica automáticamente todo lo que hacemos o todo lo que practicamos por creencia o convicción. Por el hecho de que estemos sufriendo por la causa de Cristo, eso no es una licencia para nosotros hacer indiscriminadamente cosas que la palabra de Dios señala como pecado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos las circunstancias que nos rodean en las distintas pruebas que estamos atravesando y temporadas que como todo el mundo nos toca atravesar. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Miren, amados, como hemos señalado en los estudios anteriores, es muy cierto que el cambio se impone, es muy cierto que las cosas no son como antes, sí, pero también es muy cierto que nuestro Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios permanentemente cuida de su pueblo como un rebaño y también nos ha dado unas instrucciones con las cuales nosotros nos vamos a mantener firmes, consistentes, constantes y en victoria. Las instrucciones de Dios son para nuestro bien, son para nuestro bienestar y no para perjudicarnos. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces tenemos que saber interpretar, ¿verdad? Cuando hablamos de mundo, que no estamos hablando del planeta Tierra, ni estamos hablando de tener los pies sobre este planeta. No estamos hablando de eso. Aquí cuando en el griego aparece la palabra mundo, amistad con el mundo, se refiere al sistema espiritual bajo el cual opera el reino de las tinieblas. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten hablar del evangelio y en cambio arrastran al cristiano a sus malas prácticas y a sus vicios. Hay que tener mucho cuidado de no caer en la murmuración y de no caer en el juego de los impíos que están todo el tiempo señalando, censurando y juzgando a los demás y mirarse a ellos. Tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia no puede hacer concesiones al mundo. No podemos hacerle concesiones a ese sistema espiritual bajo el cual opera el reino de las tinieblas. Y cada creyente debe tener sumo cuidado en distinguir responsablemente lo que es una apropiada interacción con la cultura que nos rodea sin comprometer nuestro testimonio. Esencial. Hemos estado predicando muchas veces desde el púlpito sobre lo esencial que es tener un balance. Tenemos que ser personas balanceadas. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan ni señalan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Hay que tener mucho cuidado. Y hay iglesias que no solo permiten cosas que Dios señala como pecado, sino que las aprueban, las endosan como cosas que no tienen importancia. Tenemos que saber, hermanos, interpretar las escrituras con claridad
Y tenemos que saber también distinguir la gimnasia de la magnesia, aunque son términos que podían confundirse uno con el otro. No tenemos que saber lo que el Señor exige, lo que el Señor demanda, porque como me dijo una vez un nuevo convertido al que yo le estaba hablando de los principios del reino de Dios, me dice, oye, pero el Dios nuestro entonces es exigente. Yo dije, pues seguro que sí, ¿y qué de malo tiene eso? El que ama exige, el que ama protege, el que ama bendice. Y eso es lo que el Señor desea hacernos con cada una de sus demandas, protegernos y bendecirnos. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas. Oiga, tiene varias estrategias, todas predecibles, porque como siempre hemos dicho, el adversario no es creativo, es muy repetitivo y muy predecible. Y todo lo que hace es imitar lo que el creador ha hecho. Y tiene varias tácticas sutiles, efectivas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer tontas, triviales, inocentes, pero que en su seno engendran destrucción y muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las tácticas, estrategias que Pablo le llama estratagemas del adversario en contra de nosotros, los que pertenecemos y formamos el cuerpo de Jesucristo. Entonces vamos a concluir, vamos a terminar. Señor, te queremos dar gracias por permitirnos una vez más estar reunidos, congregados virtualmente, para tener, Señor, este estudio de tu palabra y unánimes y juntos clamar e interceder por las necesidades y peticiones de cada uno de estos tus hijos. Te pedimos una vez más que seas propicio a cada una de sus necesidades. Te pedimos, oh Dios, que aquellos que están quebrantados de salud les imparta salud, sanidad. Tu palabra dice, ciertamente Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y así, Dios mío, lo creemos, y porque lo creemos, lo declaramos hecho. Amén y amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué honor, qué privilegio haber llegado a tu casa, a tu oficina, a tu auto, a tu teléfono celular, a la intimidad de tu hogar con esta palabra poderosa que sabemos te va a bendecir una vez más. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio con el favor del Señor. Bendiciones.